justicia, en ese momento tengo paz. Cuando sé que castigaron al que realmente se portó mal y no al que no se portó mal, a mí me pasaba mucho de chiquito, ¿no? De chiquito mi hermano Toño es un año y medio más grande que yo. Y generalmente cuando nosotros nos peleábamos, pues nadie se daba cuenta quién había empezado, quién no, ¿verdad? Pero adivinen qué, siempre el chiquito que era yo era el que pagaba los platos rotos y ¿sabes qué? Tú vete para allá. Pero yo no, tú vete para allá. No había justicia. Y cuando yo me iba en ese momento al otro cuarto, ya no había paz en mi corazón. Entonces, podemos decir que la paz se obtiene a través de que haya justicia. Hoy en la mañana estábamos viendo lo que nosotros nos espera o lo que Dios va a preparar para nosotros, en donde no habrá llanto ni dolor y habrá justicia. En ese momento va a haber paz. Y estos dos, paz y justicia, crean las bases para que haya gozo en nuestro corazón. ¿Amén? Bueno, también se encuentra el gozo en otro listado en la Biblia. ¿En qué otro listado se encuentra? Se encuentra en los frutos del Espíritu. Amén. Vayan a Gálatas 5:22. ¿Qué dice? ¿Quién me lo lee? Por ahí alguien ya lo debe de tener abierto. Amén. Fíjense, aquí en este listado, en Gálatas, Pablo le da, en Gálatas y precisamente también en Primera de Corintios, le da una importancia relevante a lo que es el amor. Primera de Corintios, ahí dice que el amor no se goza de la injusticia, el amor no se vanagloria, el amor le da una importancia tal al amor Pablo. Además del amor también incluye el gozo. ¿Por qué será tan importante el gozo, hermanos? Vamos a ver algunos casos en la Biblia que nos van a permitir ver por qué es tan importante el gozo. No puede estar triste. Sin embargo, estamos viendo situaciones. El pastor comentaba hace ratito de que secuestraron a la suegra de su hijo. ¿Cómo no van a entristecer estas cosas, verdad? Cuando sucedió lo del nieto de Lalo, pues también son situaciones que definitivamente nos golpean y uno podría pensar, ¿qué de gozo hay en esto? Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia, vamos a investigar, vamos a ver más allá y vamos a ver de qué manera Dios nos habla y nos enseña que todas las cosas son para bien a los que aman a Cristo. ¿Estamos? Nehemías, hermanos. ¿Alguien sabe qué dice, de qué trata Nehemías? ¿Qué se habla de Nehemías en ese libro de Nehemías? De la restauración de Jerusalén, de la restauración del muro. ¿Sí? Jerusalén fue... Dios había prometido que iba a estar con el pueblo de Dios si éste le obedecía. Pero también les había dicho que los iba a maldecir si no lo obedecían. Los periodos de cautiverio que sufrió Israel a causa de los asirios, de los babilonios y de los medopersas hicieron que Jerusalén quedara devastada. Aunque los asirios y los babilonios no permitieron o no dejaron que regresaran a su tierra, no así los persas permitieron que el pueblo de Israel fuera regresando a Jerusalén para que hubiera una restauración. Entonces, en esa restauración se encontraron dentro de los muros, dentro de las ruinas, se encontraron los pergaminos de la ley. Y cuando Nehemías empezó a leer los pergaminos de la ley y empezó a leer estas cosas maravillosas, el pueblo de Dios se sintió un gozo enorme en su corazón. Se dieron cuenta ahí que estaban haciendo mal. Se dieron cuenta que habían abandonado al Dios que les había prometido un lugar especial. Y empezaron a llorar por ese sentimiento.
arrepentimiento. ¿Y qué creen que les dijo Nehemías? Les dijo, no, espérense, así no. Y vamos a ver lo que les dijo. Vamos a ver Nehemías 8:10. No lo busqué, se los voy a leer. De hecho, me permití buscar la traducción de la Reina Valera de 1995, que es diferente a la que ustedes tienen. De hecho, si quieren leerlo a la par conmigo, se van a dar cuenta que no es lo mismo. La palabra de Dios dice en Nehemías 8:10: Id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, ¿qué? Es vuestra fuerza. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Lo primero que les dice que este es un día consagrado a Dios. Y después les dice, hermanos, id y comer alimentos grasos. ¿Quién dice amén? El pastor no creo, ¿verdad? Pero los demás sí, ¿verdad? Después dice, bebed vino dulce. Así que si nos encuentran con una copita de vino, bueno, pues ahí en la escritura decía, ¿verdad? Y después dice, y enviad porciones a los que no tienen nada. Lo más importante de aquí, hermanos, lo que yo les quiero decir es la última parte de este versículo. Dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Miren lo importante de este fragmento de este versículo. Dice, el término de la fuerza en hebreo viene del término maos. Y maos significa fortaleza. En otras palabras, dice que el gozo de Jehová es una fortaleza, es un muro alrededor de nuestro corazón, que no va a permitir que entre lo malo, ni que adentro nos vayan otra vez a saquear como habían saqueado a Jerusalén. Eso es lo que Nehemías en realidad quería darles a entender al pueblo. Más que los muros, más que lo físico, lo más importante era el gozo del Señor. Si ellos tenían el gozo del Señor, no iba a importar nada más, hermanos. Primero era el gozo y después era lo físico. Porque ahí Nehemías lo que está haciéndoles entender es que si nosotros perdemos primero el gozo, no va a haber muro que nos pueda defender. ¿Ustedes creen esto? Lo que el muro era la ciudad, así el gozo era cada uno de los corazones del pueblo de Dios. En otras palabras, el gozo de Dios es el muro alrededor de ustedes y que los protege. Ahora, ¿qué mejor ejemplo? Vamos a otro ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo que un muro, y que fue el muro de Jericó? Para hablar de cómo un muro es derribado, cómo es tan fácil derribar un muro. Seguramente todos conocemos la historia de qué pasó en Jericó. Josué, que fue el sucesor de Moisés, mandó a 2 espías. ¿Por qué mandó a 2 espías? Eso es un paréntesis, hermanos. Cuando Moisés había mandado a 12 espías, nada más 2 regresaron con buenas noticias, ¿verdad? Caleb y Josué. Entonces Josué dijo, no, pues yo para qué mando a tantos, yo nada más mando a 2 y seguro esos 2 me van a traer buenas noticias, ¿no? Se evitó el problema de estar ahí escuchando tantas opiniones, ¿no? Pero bueno, estos 2 espías fueron a Jericó y llegaron a la casa de una persona quizá no de muy buen testimonio, ¿verdad? Por ahí oí su nombre, Rahab. Llegaron a la casa de Rahab, que era una prostituta, y Rahab les dio asilo. Ahora, ¿qué fue lo que los espías le preguntaron a Rahab?
Quizá le preguntaron, oye, ¿tú sabes cuántos metros tiene el muro de ancho? ¿Tú sabes cuántos guardias vigilan la puerta? ¿Tú sabes, no sé cuánto tiene de altura el muro? Quizá tenga algún punto débil. Eso fue lo que le preguntaron a Ra. No, ¿verdad, hermanos? Yo les voy a decir que le preguntaron esos espías a esta persona. Le preguntaron, oye, ¿y cómo están aquí los de Jericó? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Cómo se sienten? Qué extraño, ¿verdad? Yo creo, y bueno, a partir de que me he estado conviviendo con los militares, yo creo que cualquier militar, pues lo más obvio es que les hubiera preguntado a esta señora si conocía algún punto débil del muro, ¿verdad? Pero no fue así, no. Lo único que ellos querían saber era si el estado de ánimo de las personas. Y vamos a ver qué dice Josué 2 del 9 al 11. Yo se los leo, hermanos, y ustedes me siguen con la vista, ¿les parece? Josué 2 del 9 al 11. Esta Rahab les contesta y les dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjense esta palabra que repetí, hermanos. Ha desmayado nuestro corazón. En otras palabras, y de acuerdo al tema que estamos tocando, ¿qué pasó? Perdieron el gozo, hermanos. Perdieron el gozo, ya no estaban tranquilos, ya no tenían paz, ya no tenían gozo. Y adivinen qué, al no tener gozo, la fortaleza alrededor de su corazón había caído. La fortaleza de su corazón. Cuando Josué fue con todo el pueblo de Israel y hicieron lo que Dios les mandó para derribar el muro, simplemente fue una materialización de lo que ya había pasado en el corazón de los de jeriqueños o de los de Jericó, como sea. Fue una materialización porque su corazón ya estaba derrotado, ya habían perdido el gozo. ¿Se dan cuenta cómo el gozo es importante, hermanos? Amén. Fíjense, dice, cuando los dos espías regresaron con Josué, ¿cuáles fueron las noticias que le dieron? Lo que le dijeron a Josué fue: Jehová ha entregado toda tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros perdemos el gozo? Vamos a estar derrotados. Así como los de Jericó quedaron derrotados, así vamos a estar derrotados nosotros. Como el muro es la fortaleza, como el gozo es la fortaleza, los muros del corazón de todos los jeriqueños, ¿se dirá así, jeriqueños o jeriquenses? El muro de su corazón ya había caído y su corazón estaba expuesto y no tenían defensas. Después de eso, la caída de los muros físicos apenas fue una consecuencia normal de lo que ya había pasado en su corazón. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Sansón, uno de los jueces de Israel. Sansón, de hecho, creo que fue el último juez de Israel. Por ahí corríjanme si me equivoco o digo algo que no sea correcto. Pero, ¿quién fue Sansón, hermanos? Sansón nació para ser un libertador de Israel, para liberarlos, ¿sí? El pueblo de Jerusalén vivía constantemente
por su desobediencia con problemas con los pueblos alrededor. Y Dios les mandó a un juez, que en este caso fue Sansón, para liberarlos de este mal. Pero Sansón también fue un hombre muy enamoradizo. Y se enamoraba pues, con facilidad, ¿verdad? Inclusive se enamoró de una persona que no creía en Dios. Y muchos sabemos la historia de lo que pasó con Sansón y Dalila, ¿no? Sansón dice que la melena que tenía era el valor simbólico de la fuerza. Así como el león, un león sin melena, pues queda una leona, ¿verdad? Así la melena del león representa fuerza, representa poder. Así como también la calvicie significa inteligencia, ¿verdad? No, en serio, ¿cuándo han visto un delfín aquí con una melena? Y el delfín es el animal que se caracteriza por ser inteligente, ¿verdad? Pero bueno, él perdió la fuerza porque le cortaron el cabello, hermanos. Pero ¿cuál fue el motivo de que le hayan cortado el cabello si nadie sabía? Dalila, que era muy astuta, lo persuadió para que le dijera en varias ocasiones cuál era su debilidad. Y Sansón, a pesar de que se daba cuenta, o quizá no quería darse cuenta, de que los motivos de esta señora eran malos, le seguía diciendo. ¿Por qué? Porque primero le decía, mira, mi debilidad es que me aten con 7 cuerdas nuevas, ¿no? Con 7 cuerdas nuevas porque no han sido nunca usadas, y 7 porque son los 7 días de la semana, o los 7 sacerdotes. Así lo hizo, y cuando Dalila le dijo, oye, los filisteos están aquí, Sansón se paró y chin, las rompió como si nada, como si fueran hilos, ¿verdad? Cuando agarró y vio lo que había roto, dijo, son 7, pues lo que le dije a ella, ¿verdad? Con todo y eso, con todo y que se había dado cuenta que Dalila lo quería, quería que perdiera su poder, le siguió diciendo, no, mi debilidad es que me hagan 7 trenzas, y esas 7 trenzas las entrelacen en un telar. Y así le fue diciendo una y otra vez, y cuando se daba cuenta Dalila que no era cierto, le dijo, bueno, es que tú no me dices, no me quieres, y mira, y esto y el otro. Quizá nosotros como maridos ya sabemos ese tipo de persuasión, ¿verdad? Pero el punto es que entonces Sansón le dijo, vamos a ver, ¿qué dice Jueces 16:16? Alguien que me lo lea fuerte, hermanos. Su alma fue reducida a mortal angustia. Otra vez, trayéndolo al tema que estamos viendo hoy, ¿qué pasó? Perdió el gozo, hermano. Sansón perdió el gozo. Su alma fue reducida a mortal angustia y perdió el gozo. Y al perder el gozo, ¿saben qué fue lo que pasó? Le dijo a Dalila cuál era su debilidad. Mira, yo soy nazareo de nacimiento y he dedicado mi vida a Dios. Y si me cortan mi melena, perderé las fuerzas. Cayó. Pero ¿cuál fue? ¿Por qué cayó? Fue el resultado de haber perdido el gozo, hermanos. ¿Por qué? Porque su corazón cayó en angustia. Cayó en angustia quizá por las acechanzas de ella que no lo dejaba. Pero el punto es que hasta el momento en que su corazón cayó en angustia fue cuando el gozo desapareció. Fue cuando las barreras de su corazón cayeron y él fue derrotado. El gozo es importante, hermano. Veamos otro ejemplo. Y ahora vamos a dar un ejemplo de nuestra máxima. Nuestro ejemplo a seguir, que es Jesús. ¿Sí? En Jesús
En Lucas 4, del 16 al 30, es cuando Jesús empieza su ministerio y empieza a predicar en una sinagoga. Y hace referencia a una profecía de Isaías. Y le dice a los que estaban ahí que esa profecía se había hecho realidad en su vida, que él era prácticamente, en él se hacía realidad esa profecía. Cuando los judíos de aquel entonces escucharon estas palabras, para ellos era una blasfema. Era una blasfema y era algo que menos se tendría que decir dentro de una sinagoga. Agarraron a Jesús y lo llevaron a una cumbre, dice ahí. Y lo que querían hacer es que, estando en la orilla de la cumbre, arrojarlo para que él muriera. Imagínense a Jesús en la orilla de la cumbre y todos aquí alrededor. ¿De qué manera iba a escapar bien Jesús? Pues ahí nos dice en el versículo 30. ¿Quién quiere leer el versículo 30, hermanos? ¿Qué dice que hizo Jesús? Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Pasó por el medio de ellos y se fue. Wow. O sea, ¿cómo? Él estando aquí y toda la multitud allá, ¿por dónde iba a pasar? Por en medio dice que pasó. Yo me imagino como Moisés cuando pasó el mar rojo, que se iban abriendo las aguas, así Jesús pasó. Nada más que en lugar de aguas eran personas. Él iba pasando y las personas iban hacia un lado. Él tenía un campo alrededor, un campo que lo protegía. Y ese campo, ¿cuál era, hermanos? El gozo. El gozo, hermanos. El gozo que él tenía en su corazón evitaba que las personas pudieran tocar, pudieran hacerle daño. Y tan es así que dice que él pasó por en medio de ellos. La gente simplemente se hizo a un lado. Cuando Jesús tenía que ir a la cruz, ¿qué creen? Había un problema, hermanos. Había un problema porque... ¿cuál era el problema que había cuando iba a ir a la cruz? No podían tocar a Jesús. ¿Cómo lo iban a llevar a la cruz si no lo podían tocar? Si no le podían hacer nada. Vamos a ver lo que dice Mateo 26, 37. Alguien que lo lea fuerte, con voz fuerte, hermanos, póngase de pie, quiera leerlo y léalo. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse de gran manera. ¿Ya vieron, hermanos? Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué? Entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios en Jesús, hermano? Estaba preparándose, estaba perdiendo el gozo. Él sabía que si seguía con ese gozo en su corazón no iban a poderle hacer nada. Nada. Porque él estaba confiado en su Padre. Pero él de alguna manera tenía que hacer que lo capturaran. Y mientras él tuviera el gozo en su corazón, no iba a haber manera de que se le acercara. Aquí, justamente en este versículo que acabamos de leer, él se estaba preparando para el ministerio para el cual Dios lo puso aquí. Estaba entristeciéndose, estaba dejando esa coraza que protegía, esa fortaleza, como dice ahí Nehemías, esa fortaleza que tenía alrededor de su corazón le estaba quitando. Y solo así, hermanos, pudieron aprender. Después de este versículo de Mateo 26, 37, dice que se entristeció y se angustió tanto que sudó gotas de sangre. Y solo así, hermanos, lo pudieron arrestar, golpear, crucificar, asesinar.
pero solo así. Solo de la manera en que Jesús fuera perdiendo ese gozo. De otra manera no hubiera podido. Y les quiero dar un ejemplo más. Un ejemplo más. Y ese ejemplo es usted. ¿Sí? Usted, hermano. Cada uno de nosotros somos un ejemplo más de que el gozo es importante. Y el gozo es importante en nuestras vidas. Y miren, primero lo voy a llevar a un plano de medicina. Yo soy contador, no sé mucho de medicina, pero más o menos sé lo que cuando voy con Brenda nos platica el doctor, cuando yo mismo he ido al doctor y pues nos platican, ¿verdad? Ahí muchas veces de ahí nosotros ya vamos aprendiendo un poquito de salud y de medicina. ¿Qué pasa cuando una persona entra en un estado de depresión? ¿Qué pasa cuando una persona está triste? Según la experiencia y según lo que nosotros platicamos, lo primero que se afecta es el colon y todo lo que es el sistema digestivo, ¿verdad? A través de ahí se manifiestan a veces algunos problemas o se refleja el estrés que nosotros tenemos. Y adivinen qué, fíjense, eso no lo sabía, pero hoy que estuve investigando, en todo lo que es ese aparato digestivo se encuentra el 80% de nuestras defensas. ¿Qué significa? Significa que cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes, bajan nuestras defensas. Y por eso es que somos más susceptibles a enfermarnos. Entonces, si eso resulta en lo que es el cuerpo, el aspecto físico, cuanto más en nuestra vida espiritual. Si nuestras defensas están arriba, pues obviamente nos vamos a enfermar muy rápidamente. Y en nuestra vida espiritual, ¿cuál será nuestra defensa? El gozo, hermanos, porque el gozo lo que va a hacer es poner un muro alrededor de nuestro corazón y nos va a proteger. Así como las defensas de nuestros cuerpos nos defienden de virus, bacterias y todo tipo de enfermedades que hay en el ambiente, así el gozo va a ser para con nuestro corazón. Lo que quiero decirles, hermanos, con este ejemplo es que cuando perdemos el gozo, perdemos las defensas y entramos en derrota. ¿Cuándo empezó su relación como pareja a ser susceptible a una infidelidad, hermanos? Cuando dejaron de disfrutarla, quizá, ¿no? Cuando ya no hubo gozo en esa relación. Cuando su hijo decidió salir de la casa para juntarse con otras personas en la calle, y quizá personas de no buen testimonio. ¿Cuándo fue? Cuando perdió el gozo, cuando ya no hubo gozo en la casa, cuando ya no se sentía bien en la casa, hermanos. El gozo tiene mucho que ver en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. ¿Por qué las personas se alejan de la iglesia? ¿Por qué? Porque ya no hay gozo, ya no se sienten a gusto aquí. Perdieron eso que Cristo, que Dios ha puesto como algo muy importante en la vida de los cristianos, el gozo. Y ya lo vimos en Nehemías, lo vimos con Sansón, lo vimos con Jesús mismo. El hijo pródigo se fue porque posiblemente, y esto es una hipótesis, la mamá había muerto en el parto y en la casa no había un ambiente de gozo. Por eso, ¿qué pasa cuando regresa el hijo pródigo? ¿Qué es lo que hace el padre? Hace una fiesta, hermanos. ¿Y las fiestas para qué son?
para gozarse, para disfrutarlas. Y el padre le explicó al hijo mayor y le dijo, mira, es necesario que lo hagamos. Cada uno de ustedes, hermanos, es un ejemplo de que si descuidamos el gozo, también vamos a entrar en derrota. Es muy fácil perder el gozo, es muy fácil, hermanos. Y ahorita escuchamos testimonios tan impactantes que si no estamos firmes en la fe, fácilmente nos van a hacer que perdamos ese gozo. Testimonios como el que el pastor nos dijo de que le habló su hijo y secuestraron a la suegra de su hijo. Imagínense, quizá para el pastor no sea tan o es impactante, ¿qué tanto más es para su hijo? ¿Qué tanto más es para su esposa? ¿A punto de perder el gozo? Pero ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? La Biblia nos dice que todas las cosas son para bien. Y eso lo único que debe de hacer es que nos devuelva el gozo a nuestro corazón. Porque esa es una promesa de Dios y Dios cumple sus promesas. Y en base a todas sus promesas, como lo hemos estado viendo en la escuela dominical, el gozo, no hay manera de que el mismo demonio nos arrebate el gozo. ¿Cómo dice Romanos 8 o 28, no me acuerdo muy bien? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Angustias, enfermedad, persecución. Nada nos separará del amor de Dios. Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores. Y eso lo único que tiene que ocasionar es que nos devuelve el gozo a nuestras vidas, hermanos. El gozo de Jehová fortaleza. ¿Ustedes creen esto, hermanos? Qué bueno. No, está bien. Yo había pensado en esa que dice, grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz. Y sí, hay muchas alabanzas de eso. Precisamente en los cultos, ¿cómo empezamos los cultos, hermanos? Alabando. ¿Y saben por qué? Porque la alabanza es sinónimo de gozo, sinónimo de que estamos contentos, sinónimo de que queremos agradecerle a Dios y cantarle por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así empezamos nuestros cultos, hermanos. A diferencia de nuestros antepasados hacían sacrificios humanos. Sacrificaban mujeres, vírgenes, los que habían perdido en el juego de pelota, o los prisioneros, los mataban. Y de esa manera ellos se gozaban, celebraban. Pero ese es un gozo que el mundo da. Porque también el mismísimo diablo le da gozo a sus hijos, o a los que él considera sus hijos. Piensa un momento, hermano. Ahorita yo quiero que por favor hagan conciencia y piensen. Un momento, ¿en qué área de su vida, hermano, el gozo ha ido desapareciendo? ¿En su relación como pareja? ¿En su relación con la familia? ¿Con el trabajo? ¿Con la misma iglesia? ¿Con sus hijos, hermanos? ¿En qué área el gozo se ha ido perdiendo? El gozo es la barrera que nos protege del mal, y eso es lo que hemos aprendido hoy. Nos protege del mal, y aunque el mal quiera tocarnos, así como Jesús fue pasando en medio de todos, así el gozo va a ser para nosotros. No va a permitir que el mal se acerque a nosotros o nos haga daño. Por más que el gozo quiera acercarse y hacernos daño, no va a poder. Pero si nosotros dejamos caer esa barrera en nuestro corazón, nos va a derrotar cualquier cosa. Yo siempre he insistido y siempre les he dicho, sonrían, hermanos,
Hay razones para hacerlos, hay razones para estar contentos, hay razones para estar gozosos. Con eso quiero terminar, hermanos. El gozo es la barrera que nos protege. Y aunque el mal quiera tocarnos, no podrá tocarnos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo se obtiene el gozo, hermanos? ¿Qué es realmente el gozo? ¿Cómo se cuida el gozo? Y los ataques que el enemigo quiere hacer para que perdamos el gozo, todo eso lo vamos a ver en nuestras próximas predicaciones. No se las pierdan, en alguna de ellas va a encontrar respuesta a estas preguntas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque tú eres amoroso, Señor, porque tú eres misericordioso y porque tú eres grande, porque tú ya nos has apartado y porque tú nos proteges. Y tú nos proteges dándonos gozo, tu gozo, Señor. Permite que el maligno no nos arrebate ese gozo. Permítenos estar conscientes de tus promesas para que ese gozo pueda estar firme en nuestros corazones. Porque tus promesas lo único que pueden hacer en nuestras vidas es tener la convicción de que nada me podrá hacer daño, Señor. De que yo ya soy victorioso, porque todas las cosas son para mí. Gracias, Señor, porque tus promesas me permiten vivir una vida plena en gozo. Cantamos a ti, cantamos que grande gozo hay en mi alma hoy, Señor. Y permítenos entender que eso es una realidad de nuestras vidas. Permítenos salir hoy de aquí y salir con un corazón gozoso y no dejar que el maligno o los ataques del maligno se puedan acercar. No permitir que ninguna cosa, situación, por muy fuerte o difícil que parezca, Señor, pueda quitar ese gozo de mi corazón. Antes bien, permite que ese gozo sea como las murallas fortificadas, Señor, y que me protejan de todo mal. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que el gozo que hay en ti nos cuida y no nos separará de tu amor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. A veces nuestro semblante es como de preocupación, como de que las pilas están muy abajo, pero vemos otros que las traemos muy arriba. Vamos a compartir ese gozo, transmitámoslo, ¿no? Sí. Oigan, cambien su cara. Muy bien, hermanos, pues gracias, hermano Israel. Vamos a invitarlos a ponerlos de pie nuevamente. Hay un canto más. Sí, me parece que es el
volver a cantar. No, hermano, me subí ya con la pasita. Vamos a volver a cantar. Hermanos, ¿hay gozo? Amén. Es cierto que a veces las situaciones son difíciles, pero el gozo está acá, no está aquí. Pero tenemos que manifestarlo. Hermana Lidia, ¿cómo está usted? La pequeña. Ay, se cayó la hermana Lidia la semana pasada y iba cargando a Berín. Y obviamente pues se lastimó Berín y ella también. Oremos por la hermana Lidia para que ya no se caiga. Muy bien, ¿algún anuncio, hermanos?